Continuamos con nuestra miniserie La Biblia, la Palabra de Dios, y ahora vamos a tocar la segunda parte de estos estudios relacionados con herramientas básicas para el estudio bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Recordemos siempre nuestro texto lema. Mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios y estimar a sus hermanos en Cristo y, sobre todo, amar a todos por igual. Segunda Pedro 1, 5 al 7 en la traducción en lenguaje actual. Ya vimos que esta es una versión muy útil para comprender. Tiene un lenguaje sencillo. ¿Cuál es el propósito de estudiar la Biblia? Conocer mejor a Dios. Conocer mejor a Dios. Al conocerlo mejor, sabemos cuál es su voluntad, qué le agrada a Él, y nosotros queremos vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, necesitamos conocer mejor a Dios. ¿Qué es una herramienta? Ya muy brevemente diremos que es un instrumento creado para ayudar a hacer más fácil una tarea. Esa es una herramienta. Y en el caso de las herramientas de estudio bíblico, ellas nos ayudan a observar, entender, interpretar y aplicar la Biblia. Eso es lo que todo creyente quiere hacer o que debería querer hacer. Conocer más la Biblia para conocer más de Dios y conocer más a Dios. Ya hemos visto algunas herramientas. De estas 4 herramientas sencillas pero efectivas que recomendamos, ya vimos la primera, que era comparar versiones. La segunda era nunca tratar de interpretar un texto fuera de su contexto. Entonces, la segunda herramienta consistía en conocer un poco más el gran tema del que está hablando el autor que menciona el versículo que estamos estudiando. Eso se llama contexto textual. Pero faltan 2 herramientas más. La tercera herramienta es la búsqueda de palabras. Palabras difíciles, palabras que no comprendemos, justo como mencionábamos, que cuando leemos una versión literal y hay palabras que no comprendemos y pasamos de largo y seguimos leyendo, estamos cometiendo un grave error, porque estamos dejando mucho contenido sin comprender. Para comprender esas palabras difíciles está la herramienta número 3. Y la herramienta número 4 es el contexto general. Así como hay contexto textual, también hay un contexto general y vamos a ver por qué es tan importante. Estas son las 4 herramientas y hoy vamos a ver la número 3 y número 4. Ya hemos mencionado algunos recursos muy útiles, de los cuales el primero, YouVersion, ya lo usamos para las primeras 2 herramientas y no lo vamos a volver a explicar. Pero el segundo recurso, solo lo mencionamos la vez pasada, pero ahora vamos a usarlo con más detalle, es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es una aplicación y vamos a ver más detalles de ella. Es gratis. Y también el tercer recurso, pero muy, muy valioso, es tener en nuestras manos, ya sea en su versión física o el archivo PDF, tener en nuestras manos el gran diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Berzosa. Y este también vamos a ver dónde se obtiene y cómo lo podemos tener en nuestros celulares o computadoras para nuestro estudio bíblico. Por supuesto, papel, lápiz y borrador también son muy útiles y muy valiosos a la hora de estar estudiando. Empecemos entonces con la herramienta número 3, buscar palabras. Para eso vamos a usar en primer lugar la aplicación del diccionario de la RAE y ASALE. Esto es un sitio web que incluye una aplicación móvil gratuita lanzada por la Real Academia Española de la Lengua, RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Hay aproximadamente en este momento 500 millones o más de hablantes de español en el mundo. Y esta edición número 23 contiene más de 93,000 palabras y términos. Y tuvo el apoyo de 22 academias americanas de la lengua.
Esto, por supuesto, le dio gran riqueza y permitió contextualizar este diccionario al español latinoamericano. El primer diccionario, históricamente hablando, el primer diccionario de la RAE, o sea, de la Real Academia Española de la Lengua, fue publicado en 1780. Y ahora está disponible como una aplicación en App Store o en Play Store, dependiendo qué sistema operativo maneje nuestro equipo, ya sea celulares o tablets o computadoras. Lo podemos encontrar de forma gratuita. Es muy sencillo de usar, básicamente se instala, se abre la aplicación y ya se introduce la palabra que uno quiere buscar. Y ahí ya el mismo programa, que es muy sencillo, lo guía a uno hasta encontrar diferentes significados. A veces una palabra presenta varias opciones. Es bueno siempre abrir todas las opciones para ver todos los posibles significados de esa palabra. El otro recurso del que ya mencionamos es el Gran Diccionario Enciclopédico. Este es un logro colectivo de un grupo, de un equipo formado por más de 88 eruditos con Alfonso Ropero Berzosa como editor general. Contiene más de 4.500 artículos relevantes sobre la Biblia. Incluye hebreo, griego, arameo, acadio, sánscrito y latín. También lugares, poblaciones, ciudades y escenarios bíblicos, con información actualizada, por supuesto, de arqueología y antropología, y con un análisis de todos los libros de la Biblia y sus personajes. Tiene temas de cultura, de historia, de geografía bíblica, aspectos de flora, de fauna, etc. Está disponible, si lo queremos, en un formato físico en muchas librerías cristianas o también se puede pedir por internet, pero si queremos tener el archivo como PDF, también se puede encontrar. Podemos ir a la página de internet pdfdrive.com y ahí podemos escribir Gran Diccionario Enciclopédico y nos aparece la opción. Es un archivo PDF descargable, 24.86 megas, no es muy grande y lo que sí digo es, este diccionario vale la pena. Es de lo mejor que yo he podido encontrar, muy valioso y muy útil. No tiene figuras, no tiene fotografías, no tiene dibujos, todo es texto, pero eso lo enriquece más porque logra profundizar más en cada uno de los temas. Para poder usar esta herramienta de buscar palabras, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a tomar de Hechos 27 del 16 al 19. Aquí vamos a abrir la aplicación YouVersion que ya conocemos y vamos a hacer clic en donde dicen las siglas de versiones. Ahí vamos a buscar la versión Reina Valera 1960. Luego vamos a hacer clic donde dice cita bíblica y vamos a hacer clic en el libro de Hechos. Después vamos a hacer clic en el capítulo 27 y luego clic en el versículo 16. Ahí entonces nos va a aparecer en primer plano Hechos 27 del versículo 16 en adelante y vamos a llegar hasta el versículo 19. Es posible que el texto tenga palabras que no conoces. Bueno, y justamente de eso se trata esta herramienta, que vas a encontrar palabras que no conoces, que pertenecen al vocabulario de cierto tipo de profesión, la navegación a vela. Vamos a usar la aplicación de la RAE y ASALE, que es el diccionario de español, y vamos a usar también el Gran Diccionario Enciclopédico. Vamos a usar uno o el otro dependiendo en dónde encontremos mejor información. Y ahora entonces iniciemos con la herramienta número 3. Ya que hemos localizado el texto y lo tenemos abierto ya en YouVersion, este texto en Reina Valera 1960 es un texto que tiene 73 palabras. Para estos 4 versículos, 73 palabras. Y dice así: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave,
y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Para alguien que está en el mundo de la navegación a vela, todo esto es conocido, pero la mayoría de nosotros no estamos en ese mundo. Entonces, cuando leemos todo esto, encontramos palabras como sotavento, clauda, esquife, ceñir, nave, sirte, arriaron, deriva, alijar, aparejos. Esas palabras para muchos de nosotros no tienen significado. Entonces, cuando leemos algo así como esto en Reina Valera y seguimos adelante, nos perdemos la riqueza de poder vivir este momento tan difícil, tan arriesgado que vivió esta gente que iba en esa nave. Entonces, ¿qué es lo que convendría hacer? Ya, una opción es buscar en versiones. Pero en este momento no vamos a buscar en versiones, sino que vamos a hacer nuestra propia investigación de palabras difíciles. Y, por supuesto, cuando ya encontremos los significados de todas estas palabras difíciles, vamos a tratar de construir nuestra versión parafraseada de este mismo párrafo y vamos a ver cómo la luz viene sobre algo que no lográbamos entender. Empecemos entonces buscando las palabras. Empecemos con la palabra sotavento. La mejor fuente donde encontramos información de la palabra sotavento es el diccionario de la RAE y Sale. Y dice, es la dirección opuesta a la que está recibiendo toda la fuerza del viento. Por ejemplo, si el viento viene del norte, ir a sotavento es ir exactamente para el sur, en la dirección opuesta de donde está viniendo el viento. Viento viene del norte, nos vamos al sur. Eso es ir a sotavento. Luego la siguiente palabra es clauda. Este es un nombre propio, es un islote, llamado en latín cauda. Se encuentra a unos 37 kilómetros al oeste del cabo Matala, en Creta, y 26 kilómetros al sur de Puerto Fenice, también en Creta. Esto está en el mar Mediterráneo. Luego viene la palabra esquife. Esquife, encontramos la información, así como la anterior, en el Gran Diccionario Enciclopédico. Esquife es una embarcación pequeña y ligera, especie de canoa larga y estrecha. Se llevaba en una nave mayor para bajar a tierra, cuando la nave no podía acercarse a puerto. Entonces, estando todavía lejana, bajaba el viajero y lo llevaban a tierra y regresaba otra vez el esquife y continuaba su camino el barco. A veces se podía usar también como nave de emergencia o como bote salvavidas. Aunque era pequeño y si iban muchas personas, no funcionaba como bote salvavidas, más como un bote de apoyo. La siguiente palabra es ceñir. Ahí la mejor fuente es el diccionario de RAE y Sale. Y dice, es rodear algo para luego ajustarlo y apretarlo. Así como puedes ceñirte la cintura, puedes ceñir cualquier otra cosa. La siguiente palabra es nave. Y nuevamente la mejor fuente es diccionario RAE y Sale. Es el nombre común que se da a los barcos o a las embarcaciones. Luego viene la palabra sirte. Sirte es un nombre propio, es el nombre de dos golfos al norte de África, y esto lo encontramos muy bien explicado en el Gran Diccionario Enciclopédico, al norte de África, cerca de Cartago, lo que hoy es Túnez. La Sirte Grande o Sirte Mayor y la Sirte Pequeña o Sirte Menor. Esos lugares eran temidos por sus bancos de arena. Son grandes extensiones de mar con muy poca profundidad y gran cantidad de arena y corrientes cruzadas. Un barco llegaba ahí, encallaba en esas arenas y empezaba a ser destruido por las corrientes cruzadas. Luego viene la palabra arriar. Ahí la encontramos muy bien en el diccionario de la RAE y Sale y dice bajar las velas, bajar las banderas, etcétera, que están en lo alto.
Eso es arriar. Es el opuesto a izar. La siguiente palabra es deriva y la fuente, diccionario RAE y ASAL. Deriva es la pérdida total del control del rumbo de un barco como resultado del viento, del mar o de las corrientes. Quedó a la deriva quedó sin control para donde fuera que lo quisiera llevar el mar. La siguiente palabra es alijar. Alijar, nuevamente, la mejor fuente es el diccionario de RAE y ASALE, y dice reducir el peso del barco bajando toda o parte de la carga. Eso es alijar. Y finalmente, aparejos. La mejor fuente es también el diccionario RAE y ASALE. Dice, son los palos, instrumentos, redes, velas, lazos y cualquier otra cosa que sea del barco y son útiles para la navegación. Con toda esa información, regresemos solo a ver nuevamente el texto en Reina Valera 60 para luego leerlo en una versión ya modificada. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Podemos verlo en una versión hecha por nosotros con 128 palabras y diría así, y habiendo navegado para protegernos del viento detrás de un pequeño islote llamado Cauda al sur de Creta, con dificultad se pudo subir el pequeño cayuco de apoyo. Y una vez subido a bordo, se usaron lazos para rodear, ajustar y apretar el barco y teniendo temor de quedar atascados en los bancos de arena de la Sirte que están por Cartago al norte de África, se bajaron las velas y quedamos sin rumbo y sujetos al capricho del mar. Pero siendo gravemente afectados por una furiosa tempestad, al día siguiente se empezó a aligerar el peso del barco, tirando al mar todo el cargamento. Y al tercer día, con nuestras propias manos, tiramos hasta los palos, los instrumentos de navegación, las redes y las velas del barco. Podemos ver que en una versión como esta, ya entendiendo todo lo que están diciendo ahí, nosotros nos ponemos en ese lugar y vemos la angustia de esta gente luchando por su vida. Eso lo vemos en una versión que podríamos decir es nuestra paráfrasis. Pero podemos ver ahora en una versión parafraseada de las que ya conocemos, la Nueva Traducción Viviente, con 116 palabras, que dice así: navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas, que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Como vemos, usar una versión parafraseada tiene al final un resultado algo parecido con hacer nuestra investigación de palabras, lo que nosotros querramos. Si investigamos las palabras, llegamos a una versión parafraseada. Y si vamos a una versión parafraseada, también se aclara. Pero si hacemos las dos cosas, todavía es mejor. Esta es la tercera herramienta y es muy útil. No dejar palabras sin que las entendamos. Pasamos entonces a la herramienta número 4, que es el contexto general. ¿Qué es el contexto general? Todo lo que leemos en la Biblia tuvo un autor humano.
quien escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero que también estuvo rodeado de circunstancias, al igual que los destinatarios a quienes les escribió, circunstancias culturales, políticas, socioeconómicas y personales. Además, lo que se escribió tuvo una razón de fondo. El contexto general nos ubicará a nosotros, que no estamos en esa época, nos permitirá ubicarnos en ese tiempo y en ese lugar. Para que podamos hacer una mejor interpretación, necesitamos conocer ese contexto. Hay preguntas de contexto general. ¿Quién escribe el texto que queremos interpretar? ¿Cuál era su contexto social, cultural, étnico, político? ¿Dónde y cómo estaba cuando escribió esa carta? ¿A quién le está escribiendo? ¿Es una persona? ¿Es un grupo? ¿Qué relación tenían ellos con el autor de esta carta? ¿Cuál era su contexto social, cultural, étnico y religioso de los destinatarios? ¿Qué temas trata el autor a lo largo de la carta o del libro? Y tenemos que saber si son pecados, herejías, rebeldía, ignorancia o algún otro tema. Esas son preguntas de contexto general y necesitan ser respondidas. Para lograr hacer eso, tenemos que ir, en este caso, al gran diccionario enciclopédico. Ese recurso que ustedes ya tienen descargado en su celular. La primera palabra que debemos buscar es Filipenses. Y ahí va a decir Filipenses, carta a los Filipenses. Lo buscamos y ahí vamos a encontrar el autor, el lugar, la fecha y la comunidad cristiana filipense. Su contenido, tema central, la estructura y un pequeño bosquejo. Para complementar, podríamos ver también la palabra Filipos, ahí también en el diccionario enciclopédico. La palabra Filipos es el nombre de una ciudad, la historia de esa ciudad, así como su relación con Pablo. Si quieres conocer más sobre el autor, entonces busca Pablo y vas a encontrar mucha información. Su origen, familia, así como su formación moral e intelectual, su vida como perseguidor de la iglesia y como apóstol, viajes misioneros, incluido el viaje a Filipos, su detención y finalmente su muerte. Todo eso lo encontramos ahí. Entonces, ahora podemos hacer un resumen del contexto general. ¿Quién escribe el texto que queremos interpretar? Lo escribe Pablo de Tarso, cuyo nombre judío era Saulo. Fue salvo en Damasco y fue llamado a ser apóstol a los gentiles. ¿Cuál era su contexto social, cultural, étnico y religioso? Pues era rabino, miembro del Sanedrín e instruido por Gamaliel, de la tribu de Benjamín, nativo de la ciudad de Tarso y ciudadano romano. Las tres universidades que habían en el siglo I quedaban en Tarso, Atenas y Alejandría. Así que Saulo o Pablo tuvo la oportunidad desde muy pequeño de vivir en un ambiente universitario, rodeado de filosofía, y eso lo nutrió a él y le sirvió mucho en su ministerio. También su celo judío farisaico lo llevó a ser perseguidor de cristianos. Y antes de ser salvo, participó y autorizó incluso la muerte de Esteban. ¿Qué más preguntas? ¿Dónde y cómo estaba cuando escribió esta carta? Se encontraba preso en Roma. ¿A quién le estaba escribiendo? ¿A una persona o un grupo? A los hermanos que forman la iglesia en la ciudad de Filipos. ¿Qué relación tenían ellos con el autor de esta carta? Pablo visita Filipos por primera vez en su segundo viaje misionero. Y ellos fueron la primera iglesia cristiana fundada en suelo europeo. Recordemos, Pablo quería seguir visitando iglesias y comunidades que estaban en lo que hoy sería Turquía. Y en ese anhelo estaba cuando el Espíritu le impidió seguir esa ruta y lo mandó a Macedonia. A Macedonia. Macedonia es lo que hoy es la parte oriental de Grecia. Ahí fue. Y ahí es donde quedaba Filipos. Lidia era una mujer de origen gentil y vendedora de púrpura, por lo tanto bastante acomodada económicamente. Ella fue la primera convertida en esa ciudad. Y ahí Pablo y Silas
fueron azotados, encarcelados y finalmente liberados después de un terremoto que hubo y se abrieron todas las puertas de la cárcel. El carcelero, recordemos, casi se iba a matar, pero lo detiene Pablo y Silas. Y este carcelero se convierte junto con toda su familia. Todos esos incidentes ocurrieron en Filipos. De ahí la cercanía de Pablo con estos hermanos. ¿Cuál era su contexto social, cultural, étnico y religioso de estos hermanos? En primer lugar, Filipos era una ciudad que no tenía sinagoga y la mayoría de los ciudadanos eran paganos, o sea, no judíos. Y se cree que muy pocos miembros de la iglesia de Filipos eran de origen judío. Por lo tanto, había poca noción de los hermanos acerca de la Torá y de la ley de Moisés. ¿Qué temas trata el autor a lo largo de la carta o del libro? En Cristo, este es uno de los grandes temas. En Cristo, las dificultades no nos derrotan, nos hacen crecer. Y Pablo los anima y los exhorta a confiar en Dios y a continuar con esa su actitud de generosidad espontánea, sin que estén requiriéndoles dar ni ofrendar. Ellos lo hacían con generosidad, para quien en algún momento les había llevado el evangelio y los había instruido. Son pecados lo que está tocando Pablo en esta carta, pecados, herejías, rebeldía, ignorancia o algún otro tema. Todo lo contrario. Pablo alaba la generosidad de estos hermanos y su disposición a ayudar. Hemos visto entonces que entrar en el contexto general es entrar en el mundo de esa época. Y es importante poder entrar a ese mundo para poder comprender. Si nosotros no nos situamos en la época, bajo las condiciones, no vamos a poder comprender. Y por ejemplo, en este caso, estamos moviéndonos a la región griega. Por un lado, ahí están los destinatarios. Y Roma, ahí está Pablo. Pero Pablo está escribiendo su carta, donde está Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde la cárcel, con muchas dificultades. Sabemos por la historia que él logró salir de ese encarcelamiento en Roma y todavía siguió su ministerio mucho tiempo más. Pero estas herramientas son útiles, son sencillas, pero son muy efectivas. Y mi recomendación es que las usen. La primera era la de comparar versiones. Y ya vimos que todas las versiones cristianas son útiles y son valiosas y las podemos usar como una herramienta. La herramienta número 2 era el contexto textual. Nunca interpretar un texto fuera de su contexto, así que leer el contexto. La tercera herramienta es buscar palabras que yo no entiendo. ¿En dónde? Tengo 2 buenos diccionarios. Y la herramienta número 4 es irnos a la época donde fue escrito lo que estamos leyendo, para entenderlo mejor. Al final, todo eso nos va a servir para hacer una buena hermenéutica, una buena interpretación, que es justamente el siguiente tema. Así que vamos a dejarlo por ahí hoy y vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas 4 sencillas herramientas. Ayúdanos, Señor, a aplicarlas y que nos sirvan para poder comprender más tu palabra y así poder vivir vidas santas que te agraden a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.